Luis Gutiérrez, un trabajador rural de 56 años, estaba reparando una cerca de alambre en la estancia abandonada Los Álamos esa mañana de abril de 2018. El sol primaveral de San Luis caía sobre los pastizales secos mientras él trabajaba con su pala cerca de un montículo extraño que siempre había llamado su atención. Había decidido nivelar el terreno para facilitar el paso del ganado. Fue entonces que la pala golpeó algo metálico con un sonido hueco que resonó bajo tierra. Al principio pensó que era una vieja tubería, o quizás restos de maquinaria agrícola, abandonada. Pero cuando comenzó a excavar con más cuidado, Luis se dio cuenta de que estaba viendo pintura blanca descascarada y algo que parecía ser parte de un vehículo. La forma rectangular que emergía de la tierra tenía las dimensiones de un autobús. Lo que había encontrado había estado allí durante 32 años exactos. La tierra seca de la región había preservado parcialmente la estructura metálica, aunque la oxidación había comenzado su trabajo implacable. Y lo más perturbador era que este descubrimiento estaba ubicado a 15 kilómetros de donde supuestamente había ocurrido un trágico accidente en 1986. Este hallazgo cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a las familias de Villa Mercedes. Villa Mercedes era una ciudad tranquila de la provincia de San Luis en 1986. Con poco más de 30.000 habitantes, la comunidad se caracterizaba por sus calles de tierra, sus casas bajas de adobe y ladrillo, y una economía basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Los niños caminaban libremente por las calles, jugaban fútbol en las plazas polvorientas y asistían religiosamente a la escuela primaria San Martín, el orgullo educativo del pueblo. La maestra Carmen Vega, de 34 años, había organizado para el sábado 15 de marzo una excursión educativa especial. Los estudiantes de cuarto y quinto grado visitarían las ruinas jesuíticas cercanas, un sitio histórico que les permitiría aprender sobre la herencia colonial de la región. Carmen era conocida por su dedicación y por organizar actividades que enriquecieran la educación de sus alumnos más allá del aula tradicional. 15 niños de entre 8 y 12 años se reunieron esa mañana frente a la escuela. Sus nombres eran María José Álvarez, Carlos Mendoza, Ana Sofía Torres, Juan Pablo Herrera, Lucía Fernández, Diego Morales, Valentina Castro, Sebastián López, Camila Ruiz, Nicolás Vega, Sofía Delgado, Mateo González, Isabella Martín, Alejandro Pérez y Catalina Jiménez. Llevaban sus mejores ropas, mochilas con meriendas preparadas cuidadosamente por sus madres y la emoción típica de una aventura escolar. El autobús escolar blanco, un viejo Chevrolet de 1975, llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Roberto Fernández, el conductor habitual de 42 años, saludó a los niños con su característica sonrisa, mientras Carmen verificaba la lista de asistencia. Roberto era un hombre respetado en el pueblo, padre de familia y empleado, municipal desde hacía más de una década. La partida se realizó sin contratiempos. Los padres despidieron a sus hijos desde la vereda, algunos tomando fotografías con sus cámaras instantáneas. Carmen había informado que regresarían antes del atardecer, alrededor de las 6 de la tarde. El trayecto hasta las ruinas jesuíticas no debía tomar más de 1 hora, y tenían planeado un día completo de actividades educativas y recreativas. Sin embargo, las 6 de la tarde llegaron y pasaron sin noticias del grupo. A las 7, algunos padres comenzaron a preocuparse. A las 8, la inquietud se había convertido en alarma. A las 9 de la noche, el comisario Miguel Herrera recibió la primera llamada oficial, reportando la desaparición del autobús escolar con 16 personas a bordo. La versión inicial de las autoridades fue que quizás habían tenido problemas mecánicos o habían decidido quedarse más tiempo de lo previsto. Pero cuando amaneció el domingo 16 de marzo, y aún no había noticias, comenzó la búsqueda oficial. El alcalde Eduardo Morales coordinó los esfuerzos junto con la policía local y algunos voluntarios del pueblo. Las búsquedas duraron exactamente 2 semanas. Los equipos recorrieron la ruta oficial hacia las ruinas jesuíticas,
revisaron cunetas, barrancos y caminos secundarios. El comisario Herrera organizó patrullas que cubrían un radio de 50 kilómetros alrededor de Villa Mercedes. Sin embargo, las operaciones de búsqueda parecían extrañamente limitadas y desorganizadas para una tragedia de tal magnitud. El 30 de marzo de 1986, exactamente 2 semanas después de la desaparición, las autoridades convocaron a una reunión con las familias afectadas. El alcalde Eduardo Morales, acompañado por el comisario Herrera y un oficial militar de nombre Mayor Castellanos, anunció solemnemente que habían encontrado evidencias del trágico destino del grupo. Según la versión oficial, el autobús había caído por un barranco durante una tormenta súbita que azotó la región la noche del 15 de marzo. Las lluvias torrenciales habían causado una crecida repentina del río cercano, arrastrando los restos del vehículo y los cuerpos hacia aguas más profundas. Los oficiales explicaron que la fuerza del agua había sido tan devastadora que recuperar los restos sería prácticamente imposible. Los padres recibieron esta explicación con dolor, pero también con dudas. Algunos cuestionaron por qué no se había reportado ninguna tormenta significativa en los periódicos locales. Otros preguntaron por qué no se habían encontrado al menos algunos restos personales o fragmentos del autobús. Las respuestas de las autoridades fueron evasivas y se limitaron a expresar condolencias y a declarar el caso oficialmente cerrado. Lo que realmente había ocurrido esa tarde del 15 de marzo permanecería oculto durante más de 3 décadas. Carmen Vega había hecho un descubrimiento perturbador días antes de la excursión. Durante una limpieza rutinaria del sótano de la escuela, había encontrado cajas de madera que contenían armas de fuego, municiones y documentos que sugerían actividades de contrabando vinculadas con grupos militares. La maestra había comenzado a sospechar que la escuela estaba siendo utilizada como depósito temporal para un tráfico de armas que involucraba a funcionarios locales y militares de alto rango. Carmen había decidido documentar todo y presentar una denuncia formal después del regreso de la excursión. Su plan era fotografiar las evidencias y contactar directamente con autoridades provinciales, saltándose la cadena de mando local que, claramente, estaba comprometida. Pero Carmen Vega no era la única que sabía del depósito clandestino. Su descubrimiento había sido observado por Esteban Ruiz, un empleado de mantenimiento de la municipalidad que trabajaba ocasionalmente en 1900 la escuela. Esteban había reportado inmediatamente las actividades sospechosas de la maestra al alcalde Morales, quien a su vez informó al mayor Castellanos. Los conspiradores se dieron cuenta de que Carmen Vega representaba una amenaza directa para una operación que movía miles de dólares mensuales y que tenía ramificaciones que llegaban hasta Buenos Aires. La decisión de eliminar a la maestra y a todos los testigos potenciales se tomó en una reunión secreta realizada la noche del 14 de marzo, apenas horas antes de la excursión programada. El plan era siniestro en su simplicidad. Roberto Fernández, el conductor, había sido amenazado para cooperar. Le dijeron que su propia familia estaría en peligro si no seguía las instrucciones exactas. En lugar de dirigirse hacia las ruinas jesuíticas, Roberto debía conducir el autobús hacia la estancia abandonada Los Álamos, donde un equipo especial los estaría esperando. La masacre se consumó rápidamente esa tarde. Los niños y Carmen Vega fueron asesinados dentro del mismo autobús mediante gas venenoso introducido a través del sistema de ventilación. Roberto Fernández, quien había intentado resistirse en el último momento, también perdió la vida. Los cuerpos permanecieron en sus asientos, como si simplemente se hubieran quedado dormidos durante el viaje. Esteban Ruiz había cargado con el peso de este secreto durante 32 años. En 1986 tenía 46 años y trabajaba como empleado de mantenimiento en la municipalidad de Villa Mercedes. Su participación en el encubrimiento había sido resultado del miedo, las amenazas directas y la presión de un sistema que no toleraba la disidencia. Durante los años más oscuros de la dictadura militar argentina, después de que los cuerpos fueron colocados en el autobús, Esteban había sido uno de los 3 hombres encargados de enterrar completamente el vehículo en la estancia Los Álamos. Utilizaron maquinaria pesada municipal,
trabajando durante 2 noches consecutivas para excavar una fosa lo suficientemente profunda y luego cubrir todo rastro de la operación. Le dijeron que si alguna vez hablaba, tanto él como su familia sufrirían el mismo destino. Durante 3 décadas, Esteban había vivido con esta carga. Se había convertido en un hombre taciturno, propenso al alcoholismo y atormentado por pesadillas recurrentes. Sus propios hijos habían crecido preguntándose por qué su padre parecía tan atormentado, especialmente cada vez que se mencionaba la tragedia de la escuela San Martín. Esteban había intentado compensar su culpa siendo especialmente generoso con las familias afectadas, ofreciendo trabajos de mantenimiento gratuitos y ayuda económica discreta. En enero de 2018, a los 78 años, Esteban fue diagnosticado con cáncer terminal de páncreas. Los médicos le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Esta noticia desencadenó una crisis espiritual profunda en el anciano, quien comenzó a asistir regularmente a la iglesia local después de décadas de alejamiento de la fe. Fue el padre Martínez, el párroco de Villa Mercedes, quien primero notó el estado de agitación extrema de Esteban durante las misas. El anciano se confesaba semanalmente, pero siempre parecía salir del confesionario más perturbado que cuando entraba. Finalmente, en marzo de 2018, coincidiendo exactamente con el 32º aniversario de la tragedia, Esteban solicitó una confesión especial. Durante esa confesión, Esteban reveló por primera vez en más de 3 décadas los detalles completos de lo que realmente había ocurrido con el autobús escolar. El padre Martínez, conmocionado por la revelación, le aconsejó que buscara justicia terrenal además del perdón divino. Le explicó que las familias merecían conocer la verdad y que los responsables aún vivos debían rendir cuentas. Esteban salió de la iglesia esa tarde con una determinación que no había sentido en décadas. Contactó directamente con Luis Gutiérrez, a quien conocía desde la infancia y en quien confiaba completamente. Le explicó que había información crucial sobre la ubicación exacta del autobús desaparecido y le pidió que lo acompañara a la estancia Los Álamos. El 23 de abril de 2018, Esteban y Luis se dirigieron juntos hacia el lugar donde había estado enterrado el secreto durante más de 3 décadas. Esteban, ya visiblemente debilitado por la enfermedad, señaló el montículo, exacto donde habían sepultado el autobús. Le confesó a Luis toda la verdad sobre la conspiración, los nombres de los responsables y los motivos del encubrimiento. Luis Gutiérrez se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. Esteban le suplicó que excavara en ese lugar y que hiciera pública la verdad una vez que él muriera. Le entregó documentos que había guardado secretamente durante todos esos años, incluyendo fotografías del proceso de entierro y una lista detallada de todos los participantes en la conspiración. Cuando Luis Gutiérrez comenzó a excavar más profundamente ese abril de 2018, no estaba preparado para la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. La pala había golpeado primero el techo del autobús, pero conforme continuó removiendo tierra, la verdadera dimensión del hallazgo se hizo evidente. El vehículo estaba completamente intacto, preservado por las condiciones secas del suelo de San Luis. Al limpiar una de las ventanas laterales, Luis pudo ver el interior del autobús. Los asientos estaban ocupados por figuras pequeñas que inmediatamente reconoció como los restos de los niños desaparecidos. La escena era perturbadora pero también extrañamente pacífica. Los cuerpos estaban en posiciones naturales, como si simplemente se hubieran quedado dormidos durante el viaje que nunca terminó. Luis corrió inmediatamente hacia el pueblo. Su primera parada fue la casa de Esteban Ruiz, quien para entonces estaba confinado a una cama de hospital en su propia habitación. Cuando Luis le confirmó que había encontrado exactamente lo que había descrito, Esteban experimentó una mezcla de alivio y terror. Sabía que finalmente la verdad saldría a la luz, pero también entendía las implicaciones que esto tendría. La segunda llamada de Luis fue directamente a la Policía Federal Argentina, evitando deliberadamente a las autoridades locales, siguiendo los consejos de Esteban. Les explicó que había hecho un descubrimiento relacionado con el caso de los niños desaparecidos de Villa Mercedes en 1986. La respuesta fue inmediata.
Un equipo de investigadores forenses se dirigió hacia la estancia Los Álamos esa misma tarde. La excavación completa del autobús tomó 3 días. Los investigadores trabajaron meticulosamente para preservar cada evidencia posible. Lo que encontraron confirmó todo lo que Esteban había confesado. Los cuerpos estaban en excelente estado de conservación, lo que permitió determinar que la causa de muerte había sido envenenamiento por monóxido de carbono introducido deliberadamente en el sistema de ventilación del vehículo. Además de los 15 niños, encontraron los restos de Carmen Vega y Roberto Fernández. La maestra tenía en su bolso personal una cámara fotográfica con un rollo sin revelar. Cuando las autoridades desarrollaron estas fotografías, descubrieron las imágenes que Carmen había tomado del depósito de armas en el sótano de la escuela. Las fotografías mostraban claramente cajas de rifles de asalto, pistolas militares y documentación que vinculaba el contrabando con oficiales de alto rango. Los documentos que Esteban había entregado a Luis complementaron perfectamente las evidencias físicas. Incluían órdenes escritas firmadas por el alcalde Eduardo Morales, comunicaciones internas entre la municipalidad y el Comando Militar Regional, y registros detallados de los pagos realizados a los participantes en el encubrimiento. También había fotografías tomadas durante el proceso de entierro del autobús que mostraban claramente a los responsables en acción. La investigación reveló que la operación de contrabando de armas había sido parte de una red mucho más amplia que operaba en varias provincias argentinas durante la dictadura militar. Villa Mercedes había sido seleccionada como punto de tránsito debido a su ubicación estratégica y a la complicidad de las autoridades locales. Los beneficios económicos eran enormes, pero el precio había sido la vida de 16 personas inocentes. El mayor Castellanos, quien había sido uno de los cerebros de la operación, había muerto en 1998. El alcalde Eduardo Morales había fallecido en 2005. Sin embargo, el comisario Miguel Herrera, ya retirado y de 74 años, aún vivía en Villa Mercedes. Cuando las autoridades federales llegaron a arrestarlo, encontraron que había intentado quitarse la vida la noche anterior, aparentemente al enterarse de que el autobús había sido descubierto. Herrera sobrevivió al intento de suicidio y fue arrestado. Durante su interrogatorio, confesó completamente su participación en la masacre y el encubrimiento. Explicó que la orden había venido directamente desde Buenos Aires, de oficiales estadounidenses, militares que consideraban que la seguridad nacional estaba en riesgo si se exponía la red de contrabando. Carmen Vega había sido identificada como una amenaza que debía ser eliminada a cualquier costo. Las revelaciones sobre la masacre de la Escuela San Martín conmocionaron no solo a Villa Mercedes, sino a toda Argentina. Los medios nacionales cubrieron extensamente el caso, destacando cómo una operación de contrabando durante la dictadura militar había resultado en el asesinato de 15 niños inocentes y su maestra. La historia se convirtió en un símbolo de los excesos y crímenes del periodo militar más oscuro del país. Las familias de las víctimas experimentaron emociones contradictorias. Por un lado, finalmente tenían respuestas después de 32 años de incertidumbre. Conocían la verdad sobre el destino de sus hijos y podían darles un entierro digno. Por otro lado, el descubrir que sus seres queridos habían sido asesinados deliberadamente y no víctimas de un accidente natural, renovó su dolor y su ira de manera devastadora. María Álvarez, madre de María José, declaró a los medios que aunque agradecía conocer finalmente la verdad, le resultaba imposible perdonar a quienes habían mentido durante más de 3 décadas. Explicó que había vivido con la esperanza secreta de que quizás su hija hubiera sobrevivido de alguna manera, y que esta revelación destruía definitivamente esa posibilidad. Carlos Mendoza Sr., padre de Carlos Mendoza Jr., expresó su admiración por el valor de Esteban Ruiz al finalmente confesar la verdad. Sin embargo, también cuestionó por qué había tardado tanto en hacerlo, señalando que las familias habían sufrido innecesariamente durante décadas por no conocer el destino real de sus hijos. Los funerales se realizaron en mayo de 2018, casi exactamente 32 años después de las muertes. La ceremonia fue masiva, con asistencia de autoridades provinciales y nacionales.
El presidente de Argentina, en ese momento, envió un representante oficial y declaró que el caso sería investigado exhaustivamente para identificar a todos los responsables aún vivos. Esteban Ruiz falleció el 12 de junio de 2018, aproximadamente 2 meses después de que el autobús fuera descubierto. Sus últimas semanas de vida habían estado marcadas por una paz que su familia no había visto en décadas. Había dado múltiples entrevistas detalladas a los investigadores y había colaborado completamente para identificar otros posibles casos similares en la región. El juicio del comisario Miguel Herrera comenzó en septiembre de 2018. A pesar de su edad avanzada y su estado de salud deteriorado, fue declarado competente para enfrentar los cargos. Durante el proceso judicial, se revelaron detalles adicionales sobre la red de corrupción que había controlado Villa Mercedes durante la dictadura militar. Herrera fue condenado a cadena perpetua por 16 cargos de homicidio y conspiración criminal. Sin embargo, debido a su edad y condición médica, fue trasladado a una prisión especializada para reclusos ancianos. Los familiares de las víctimas expresaron satisfacción por la condena, aunque muchos consideraron que la justicia había llegado demasiado tarde. La investigación también llevó a la exhumación de otros sitios sospechosos en la región. Se descubrieron 2 fosas comunes adicionales que contenían restos de personas que habían desaparecido durante el mismo período. Estos hallazgos confirmaron que la masacre de la Escuela San Martín había sido parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos. Villa Mercedes cambió para siempre después de las revelaciones de 2018. La comunidad tuvo que enfrentar el hecho de que había vivido una mentira durante más de 3 décadas. Muchos residentes se sintieron traicionados no solo por las autoridades de la época, sino también por su propia disposición a aceptar una explicación que, en retrospectiva, tenía demasiadas inconsistencias. La escuela primaria San Martín fue convertida en un memorial para las víctimas. Una placa de bronce con los nombres de los 15 niños y Carmen Vega fue instalada en el patio principal. Cada 15 de marzo, la comunidad realiza una ceremonia de recordación que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la impunidad y el olvido. Luis Gutiérrez nunca regresó a trabajar en la estancia Los Álamos. El descubrimiento había marcado profundamente su vida y decidió mudarse a otra provincia para escapar de la atención mediática y los recuerdos perturbadores. Sin embargo, mantuvo contacto regular con las familias de las víctimas y se convirtió en un defensor activo de los derechos humanos. Las revelaciones del caso tuvieron repercusiones políticas significativas. Varios funcionarios actuales fueron investigados por posibles conexiones con la red de corrupción original. Aunque no se encontraron evidencias de participación directa en los crímenes de 1986, varios tuvieron que renunciar a sus cargos debido a vínculos familiares o profesionales con los responsables. La historia de los niños de Villa Mercedes se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. También demostró que la confesión de una sola persona, motivada por la culpa y la proximidad de la muerte, puede cambiar para siempre la comprensión de eventos históricos que parecían definitivamente cerrados. Hoy, 40 años después de la tragedia original, Villa Mercedes sigue lidiando con las consecuencias de aquellos días oscuros, pero también ha encontrado una forma de honrar la memoria de las víctimas y de asegurar que su sacrificio no haya sido en vano. La verdad finalmente triunfó, aunque llegara demasiado tarde para quienes más la necesitaban.